Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el economista Gustavo Rivas. Gustavo, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas nuevamente. Eduardo, un placer compartir contigo y con tu gran audiencia. Gustavo, queríamos preguntarte tu perspectiva de lo que sería el año 2025, pero antes de arrancar con las proyecciones para el año que viene, queríamos preguntarte tu evaluación sobre lo que fue este año 2024 en materia económica. Si vemos los principales indicadores, ¿qué te parece que podemos concluir, Gustavo, sobre el año económico 2024? Mira, el 2024 termina auspicioso. Paraguay, de hecho, viene haciendo bien las tareas en las últimas 2 décadas y el 2024 se ha presentado favorable. Hemos tenido una buena producción de soja, maquila también acompañó, la carne también acompañó, es decir, los principales motores de la economía paraguaya han respondido. Vamos a cerrar un 2024 con una tasa de crecimiento por encima de la media de la región. Es decir, si Paraguay se compara con la región, eh, vemos signos muy alentadores y creo que lo mismo augura el 2025, ¿verdad? Nuevamente un crecimiento arriba del 3%, una inflación controlada, lo mismo que en el 2024, un déficit fiscal que va ajustándose al 1,5, que es un poco lo que nos tuvo como bandera, la estabilidad fiscal, la estabilidad monetaria. Entonces creo que esos factores macro van a seguir, y eso es un signo muy alentador. La pregunta que debemos hacernos es si es suficiente, ¿verdad? Compararnos con la región te da un factor positivo, pero la pregunta es si es suficiente. Creo que Paraguay hoy necesita hacer más, crecer a un ritmo mayor, y ese es el gran desafío que tenemos para el 2025. Y justamente, Gustavo, viendo este terreno base que se deja en el año 2024, ¿qué te parece que podríamos esperar para el año 2025? ¿Qué te parece que son las principales cuestiones que tendríamos que estar monitoreando en términos de desempeños económicos? Mira, con la lluvia de hoy, creo que diciembre ya está cubierto para lo que es soja. Los expertos están hablando de 2 lluvias más en enero y vamos a tener nuevamente una producción arriba de las 10 millones de toneladas. Es el principal motor de la economía paraguaya cuando arranca el año. Es decir, en términos futbolísticos, si vos tenés una buena producción de soja, es como que salís del vestuario ya con un resultado positivo. Después sería fantástico que Maquila siga acompañando, que Carmen también siga acompañando, como para que esos principales motores nos puedan ya asegurar un 2025 con un crecimiento arriba del 3%. Obviamente Paraguay es una economía pequeña, abierta, y está expuesta a factores externos importantes. Estamos viendo un real con una devaluación del 24%. Ese es un factor no menor para la economía paraguaya, que tenemos prácticamente frontera seca con el Brasil. Entonces la exposición a productos de contrabando es muy importante y la pérdida de competitividad de productos paraguayos se hace evidente porque un gigante encima que tiene una productividad mayor te está devaluando a un ritmo muy, pero muy serio, ¿verdad? Entonces, esos tipos de factores vamos a tener que manejar también en el 2025. Otro factor no menor es el comportamiento de las tasas de interés. Ayer la Reserva Federal decidió bajar 25 puntos básicos. Teníamos una perspectiva de una mayor reducción para el 2025, ahora ya eso se contrajo y solamente están hablando de 2 reducciones más. Entonces, el precio del dinero a través del cual nosotros nos financiamos no va a tener una reducción como estábamos esperando. Entonces, ese también es otro factor no menor. Y después lo que ya conocemos, como tenemos una economía primaria, estamos expuestos al factor climático. Entonces, nuestro gran desafío es empezar a diversificar nuestra matriz productiva, lograr una mayor industrialización de forma de manera que estemos más impermeabilizados para los futuros años. Eso no se logra en un año, evidentemente, tiene que haber una política y una estrategia,
pero creo que todos somos responsables a la hora de poder lograr eso. Tal vez el escenario internacional es el que plantea mayores interrogantes o incertidumbre, Gustavo, en comparación con lo que sería el escenario interno. Sí, totalmente. Paraguay es un productor de alimentos, esta es una gran ventaja para Paraguay. El mundo necesita comer, solamente que la desventaja es que nosotros no fijamos el precio de los productos que nosotros estamos produciendo. Estamos expuestos a volatilidades y esas volatilidades generan obviamente incertidumbre a la hora de poder planificar o desarrollar estrategias con nuestros principales productos de exportación principalmente, ¿verdad? Pero yo siempre digo, me gusta ver el vaso medio lleno y creo que se presenta un 2025 muy, pero muy auspicioso, donde tanto el sector público como el sector privado tenemos que cumplir, hacer nuestras tareas como para que el país tenga un proceso más acelerado de crecimiento. Ese es nuestro gran desafío, entiendo yo, ya que contamos con un rating, por lo menos de una calificadora que nos da grado de inversión. Hay que subirse sobre esa ola y tratar de sacar el mayor provecho posible. El Banco Central del Paraguay, Gustavo, estuvo dando a conocer sus expectativas para el año que viene, sus cálculos, sus pronósticos. Está hablando de un crecimiento de 3,8%. Sería básicamente el tercer año que estamos creciendo en torno a un promedio de 4%. La inflación está reduciéndose, inclusive bajando de esa referencia de 4%. Estaría cerrando en 3,6% este año y estaría en una cifra bastante similar el año que viene. ¿Te parecen factibles justamente esas proyecciones, Gustavo? Son las cuestiones que de repente desde el ámbito privado también se manejan. ¿Y cómo te parece también que los actores económicos van a ir pesando dentro de esa dinámica económica? Se habla de que el sector secundario sería el año que viene el que estaría dando mayor participación a lo que es el Producto Interno Bruto. Sí, yo concuerdo con los datos del Banco Central. Evidentemente, tampoco tenemos otro organismo que haga un contrapeso a ese análisis. Hay que ser honestos, somos un país pequeño, pero evidentemente tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central a lo largo de los últimos 20 años se han mostrado creíbles. La sociedad cree en esos datos, entonces podemos apostar nuestras fichas. Y en cuanto a las condiciones macro, creo que es nuestra principal fortaleza. Nosotros nos mostramos al mundo robustos en cuanto a nuestras condiciones de estabilidad y lo que pretendemos es que esa condición de estabilidad sea apetecible para que el ahorro externo, el inversionista externo, pueda traer recursos y pueda acelerar el proceso de desarrollo. Nosotros, nuestro principal indicador, que es la inversión directa extranjera, está en torno a 300 millones de dólares más o menos en promedio y necesitamos, evidentemente, incrementar este número para que el efecto multiplicador genere un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. Evidentemente, si tenés 3 años al 4% en un promedio, no es una cifra desalentadora, pero Paraguay es un país que está en vías de desarrollo expuesto a volatilidades como las que estuvimos conversando anteriormente. Entonces, necesitamos apretar el acelerador, necesitamos mayor inversión por parte del exterior, del ahorro externo, de forma y manera a concretar esas buenas expectativas. Un poco resumo de esa manera, ¿verdad? Más allá de cuál sector pueda ser el dinamizador, creo que la clave es la inversión extranjera como para que nosotros podamos empezar a tener un despegue sostenible dentro del país. Gustavo, viendo lo que fue el anuncio del Banco Central del Paraguay de reducir su meta de inflación, una cuestión que ya estaría vigente para el año que viene, ¿qué te parece que deja eso como mensaje? El Banco Central del Paraguay está evidentemente comprometido a mantener una estabilidad de precios y la meta de 4%, salvo ese periodo fuerte de choque post pandemia, básicamente siempre se respetó, ¿verdad? La meta de inflación en líneas generales desde que se estableció se viene cumpliendo y ahora se reduce. ¿Qué deja eso como mensaje, Gustavo, y cómo esto influye también en las dinámicas de mercado, afecta las tasas de interés? Contanos un poco sobre eso. Mira, el hecho que nosotros tengamos una estabilidad en datos macroeconómicos como déficit fiscal, como inflación, un poco también estabilidad en el tipo de cambio, obviamente
proyecta una imagen de confianza. Creo que en eso, esos han sido factores por los cuales esta calificadora nos ha otorgado el grado de inversión. Evidentemente, cuando vos bajás tu rango de meta de inflación, te estás diciendo al mundo que tenés el control sobre tu política monetaria. Acá nomás hay que tener en cuenta un factor que yo bajo la tasa probablemente de política monetaria, bajo la tasa de expectativa de inflación, pero si no tenemos las condiciones para asegurar la liquidez dentro del mercado, probablemente el mercado va a pagar nomás luego por encima de la referencia y el abaratamiento del crédito no va a ser como se espera. Entonces son factores también que tenemos que tener en cuenta. No es solamente bajar la referencia porque el famoso pass-through, esa transferencia de precios, si no se da con una liquidez, normalmente el mercado no lo aplica, especialmente en Paraguay. En otros mercados sí la transferencia de precios es inmediata, pero en Paraguay hay un factor muy importante que es la liquidez. Entonces, tenemos que también precautelar la liquidez dentro del mercado para que ese objetivo de bajar la tasa de referencia, de controlar la inflación, pueda verse reducida en una reducción de tasas especialmente activas, que es un poco lo que estamos buscando, ¿verdad? Abaratar el crédito para que proyectos de inversión puedan ser viables y puedan ser importantes, pero no nos tenemos que olvidar de la liquidez del mercado. Y ahí evidentemente también hay que hacer un equilibrio, Gustavo, entre las cuestiones internacionales de tasas de interés. Ya estuviste mencionando, por ejemplo, el tema de la Reserva Federal y las cuestiones también regionales con esa meta nueva de inflación, ¿verdad? Son cuestiones que también van a incidir en lo que serían eventuales decisiones de política monetaria. Totalmente, Eduardo. Nosotros vimos en el 2008-2009 tasas de referencia por parte de la Fed cercanas al cero. Ese es un escenario, el mejor escenario para un tipo de economía como la nuestra. Vimos también esa misma situación en pandemia, pero hoy ya los analistas no están viendo este horizonte. Nosotros tenemos ya que pensar en una tasa de interés en dólares entre el 3,25, 3,50, 3,75, y eso ya no te da tanto margen como para bajar tu tasa de referencia, que es un poco lo que ocurrió este año, ¿verdad? Nos pegamos bastante a la tasa de referencia americana y obviamente como somos una economía abierta, libre, el agente económico ante esa cuasi paridad de tasa de interés prefirió dolarizarse, haciendo que la cantidad de guaraníes en el mercado escasee y tengamos que las instituciones financieras subir la tasa para hacernos de recursos, ¿verdad? Entonces, es un equilibrio muy importante que tenemos que tener en cuenta. La imagen que proyectamos es muy, pero muy relevante, pero también la operativa en el día a día influye. Nosotros tenemos que asegurar mecanismos que otorguen liquidez al mercado de forma y manera que las instituciones se sientan cómodas como para ir acompañando el proceso de baja de tasa.